so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos mis queridos soldados y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Ya se va acercando el final de este año 2023 y yo creo que es el momento perfecto para hacer una segunda parte del especial Personajes Siniestros que hice la temporada pasada. La acogida que tuvo la primera parte fue muy buena y alguno de vosotros nos pedisteis una segunda. Así que vuestros deseos son casi órdenes para mí. No os olvidéis que el comandante de este ejército soy yo. Comenzamos. Hirohito, el emperador de Japón durante más de 6 décadas, es una figura histórica que todavía genera controversia y debate sobre su papel durante la Segunda Guerra Mundial y los crímenes de guerra japoneses. Aunque oficialmente era una figura ceremonial sin poder político, su influencia y conocimiento de los eventos en su país son cuestiones de análisis y discusión. Hirohito ascendió al trono del Crisantemo en 1926, después de la muerte de su padre, el emperador Taisho. En ese momento, Japón era una monarquía constitucional, donde el emperador no tenía un papel activo en el gobierno. Sin embargo, a pesar de su papel principalmente ceremonial, Hirohito desempeñó un papel crucial en los eventos políticos y militares de su país. Durante la década de 1930, Japón se convirtió en un estado militarista bajo el gobierno de líderes militares y ultranacionalistas. El ejército japonés comenzó una campaña de agresión en Asia, invadiendo Manchuria en 1931 y expandiendo sus territorios a expensas de sus vecinos. Aunque Hirohito no tenía un poder ejecutivo real, se argumenta que apoyó estas acciones expansionistas a través de su posición simbólica como emperador. La participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial comenzó con su invasión de China en 1937, un conflicto que luego se fusionó con la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. A medida que Japón se involucró cada vez más en la guerra, Hirohito aprobó y respaldó las acciones militares de su país. Aunque algunos argumentan que lo hizo bajo presión de los líderes militares y políticos, otros sostienen que el emperador tenía un conocimiento detallado de los crímenes de guerra japoneses, incluida la masacre de Nankín en 1937 y el trato inhumano a los prisioneros de guerra.
su silencio sobre estos temas y su apoyo continuo al régimen militar arrojan dudas sobre su papel en la toma de decisiones. Aunque Hirohito no emitió órdenes específicas para cometer estos crímenes, su influencia y apoyo moral a las acciones militares japonesas pueden considerarse una forma de complicidad. La cuestión de si Hirohito debe llevar la responsabilidad por los crímenes de guerra japoneses es un tema polémico. Después de la derrota de Japón en 1945, el emperador fue detenido por las fuerzas de ocupación estadounidenses y sometido a una serie de interrogatorios. Sin embargo, en lugar de ser juzgado como criminal de guerra, los estadounidenses decidieron utilizarlo como un símbolo de estabilidad y continuidad en Japón, mientras se llevaba a cabo la ocupación. Esta decisión de los aliados de no enjuiciar a Hirohito como criminal de guerra sigue siendo objeto de controversia. Algunos argumentan que fue una concesión necesaria para garantizar la estabilidad en Japón, mientras que otros creen que fue un intento de proteger a la institución imperial japonesa y sus lazos con Estados Unidos en la Guerra Fría. Después de la guerra, Hirohito renunció a su estatus divino y aceptó una constitución pacifista que limitaba su papel a uno puramente ceremonial. Durante su reinado posguerra, Japón experimentó un rápido crecimiento económico y se convirtió en una potencia mundial en términos económicos. Sin embargo, algunos críticos argumentan que Hirohito nunca enfrentó verdaderamente las consecuencias de su papel en la guerra y que no se hizo lo suficiente para responsabilizar a Japón por sus crímenes de guerra. El hecho de que Hirohito nunca emitió una disculpa formal por los crímenes de guerra japoneses sigue siendo un tema de controversia. A pesar de las disculpas ofrecidas por líderes japoneses posteriores, la ausencia de una disculpa directa del emperador perpetuó la percepción de que Japón no había asumido plenamente la responsabilidad por sus acciones durante la guerra. El Holocausto representa uno de los periodos más oscuros y atroces de la historia de la humanidad. En medio de este horror emergen figuras siniestras cuyas acciones dejaron una profunda marca de crueldad y sadismo en la memoria colectiva. Ilse Koch, apodada la Bruja de Buchenwald o la Bruja de los Campos de Concentración, es uno de estos trágicos personajes. Su historia es un recordatorio escalofriante de los horrores que tuvieron lugar en los campos de concentración nazis y la depravación a la que algunos individuos llegaron. Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresden, Alemania, en el seno de una familia de clase media. Desde temprana edad mostró interés en la política y se involucró en actividades juveniles afiliadas al partido nazi. En 1929 se unió a la Liga de Muchachas Alemanas,
una organización juvenil afiliada al partido, donde fue adoctrinada con la ideología nazi. En 1936, Ilse contrajo matrimonio con Karl Otto Koch, un oficial de las SS que más tarde se convertiría en el comandante del campo de concentración de Buchenwald. Su matrimonio marcaría el inicio de una época de terror en la historia de esta ciudad. Una vez establecida en Buchenwald, Ilse emergió como una figura poderosa en el campo. Poseía una personalidad dominante y su crueldad no tenía límites. A menudo se la veía paseando por el campo montada en un caballo blanco, como si fuera una reina supervisando su reino de terror. Lo que hacía que Ilse fuera particularmente siniestra era su obsesión personal por la piel humana. Se dice que coleccionaba objetos hechos de piel humana tatuada, que se obtenían de los prisioneros marcados con tatuajes nazis después de su muerte. Estos objetos incluían lámparas con pantallas hechas de piel humana, billeteras, guantes y otros artículos macabros. Aunque existen pruebas de que Ilse poseía tales objetos, el alcance exacto de su colección y su implicación en su obtención aún es objeto de debate y controversia. Además de su obsesión por la piel humana, Ilse tenía una reputación de crueldad hacia los prisioneros. Testimonios de sobrevivientes indican que disfrutaba torturando a los prisioneros, a menudo ordenando palizas brutales y ejecuciones arbitrarias. Se decía que tenía una inclinación por el sadismo sexual, sometiendo a los prisioneros a abusos sexuales y humillaciones extremas. Después de la liberación de Buchenwald por las fuerzas aliadas en 1945, Ilse y su esposo Karl Otto Koch fueron arrestados y llevados a juicio por crímenes de guerra y atrocidades cometidas en el campo de concentración. Durante el juicio, numerosos prisioneros dieron testimonio de los horrores que habían presenciado y sufrido bajo el régimen de los Koch. En 1947, Ilse fue condenada por crímenes de guerra y sentenciada a cadena perpetua. Su esposo Karl fue condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Ilse pasó varios años en prisión antes de que su condena fuera conmutada a 4 años de prisión en 1949. Sin embargo, poco después de su liberación en 1951, fue nuevamente arrestada y condenada a prisión por cargos relacionados con actividades criminales posteriores a su liberación. Ilse se suicidó en su celda de prisión el 1 de septiembre de 1967, ahorcándose con una soga hecha de sábanas. Su muerte puso fin a la vida de una de las figuras más siniestras del régimen nazi, pero su legado de crueldad y depravación perdura hasta el día de hoy.
La historia de Ilse Koch es un recordatorio sombrío de la brutalidad y la inhumanidad que se vivieron en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su obsesión por la piel humana, su sadismo y su crueldad hacia los prisioneros la convierten en uno de los símbolos más oscuros de esa época. Su juicio y condena por crímenes de guerra son un testimonio de que la justicia pudo alcanzar a algunos de los perpetradores de los horrores del Holocausto, aunque su controvertida liberación posterior sigue siendo un tema de debate y controversia. Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis! En la oscura historia de los asesinos en serie hay nombres que resuenan a lo largo del tiempo, infundiendo miedo y fascinación en igual medida. Uno de esos nombres es el de Belle Gaines, una mujer cuya apariencia inocente ocultaba un corazón siniestro y una mente retorcida. Conocida como la Dama Negra del Medio Oeste o la Viuda Negra de Laporte, Belle Gaines es una de los personajes más espeluznantes y enigmáticos de la historia de los crímenes en Estados Unidos. Su historia se teje con una trama retorcida de asesinatos, fraudes y desapariciones, y su legado perdura como un oscuro recordatorio de los horrores que la humanidad es capaz de cometer. Belle Gaines nació el 11 de noviembre de 1859 en Selbu, Noruega, con el nombre de Brigil Polsdatter Storset. Desde temprana edad mostró una inclinación hacia la mentira y la manipulación, lo que prefiguró su siniestro futuro. A los 21 años emigró a los Estados Unidos en busca de una nueva vida, donde cambió su nombre a Belle Gaines. Pronto se estableció en Chicago, donde se casó con Mats Sorenson, un hombre inmigrante también de origen noruego. Desafortunadamente, Mats murió en circunstancias misteriosas en 1900, lo que marcaría el inicio de la escalada de crímenes de Belle. Tras la muerte de Mats, Belle recibió un seguro de vida considerable. No pasó mucho tiempo antes de que ella misma solicitara el seguro, afirmando que temía por su vida debido a amenazas y sucesos extraños. Esto se convertiría en un patrón en su vida: casarse con hombres adinerados, asegurar sus vidas y luego ver cómo morían en circunstancias sospechosas. A lo largo de la primera década del siglo XX, Belle se casó repetidamente y sus esposos parecían morir con una frecuencia inusualmente alta.
Uno de los aspectos más siniestros de la historia de Bell Gaines es su granja en LaPorte, Indiana, donde cometió la mayoría de sus crímenes atroces. En su propiedad rural, Bell construyó una serie de edificios, incluyendo una granja, una casa principal y un granero. Lo más inquietante de estos edificios era un sótano secreto que escondía un macabro secreto: cámaras de tortura y asesinato. En su granja, Bell atraía a hombres solteros y adinerados mediante anuncios en periódicos locales y revistas de matrimoniales. Prometía amor y felicidad con la esperanza de que traerían sus fortunas consigo. Cuando los hombres llegaban a su granja, eran seducidos y persuadidos para firmar sus propiedades a nombre de Bell, asegurándola financieramente. Sin embargo, en lugar de felicidad prometida, estos hombres encontraban un destino espantoso. Una vez que Bell había asegurado la propiedad de sus esposos y amantes, los llevaba al sótano secreto de su granja, donde los esperaba la muerte. Se cree que Bell asesinó al menos a una docena de hombres de esta manera, aunque el número exacto de sus víctimas sigue siendo un misterio. Los métodos de asesinato incluían estrangulamiento, envenenamiento y golpes en la cabeza. Después de matar a sus víctimas, Bell no se detenía ahí. Desmembraba los cuerpos y desechaba los restos en su propiedad o los alimentaba a sus cerdos, lo que hacía que fuera difícil rastrear las desapariciones. La granja de Bell se convirtió en un macabro cementerio de hombres desaparecidos y la oscuridad de sus acciones solo se hizo más profunda con el tiempo. A medida que las desapariciones de hombres ricos y solteros se acumulaban en LaPorte, las sospechas crecieron en la comunidad. En 1908, un incendio devastador destruyó la casa principal de la granja de Bell, y entre los restos se encontraron los cuerpos calcinados de dos de sus hijas, Lucy y Myrtle. Aunque Bell también se dio por muerta en el incendio, las circunstancias sospechosas llevaron a la comunidad a cuestionar su muerte. Las investigaciones posteriores descubrieron pruebas perturbadoras, incluyendo la exhumación de los cuerpos de algunos de sus esposos y amantes, lo que reveló signos de asesinato. Sin embargo, Bell nunca fue atrapada ni llevada ante la justicia. Su desaparición misteriosa en medio de la noche dejó más preguntas que respuestas, y algunos especulan que pudo haber escapado para continuar su reinado de terror en otro lugar. Para comprender completamente la perversidad de Bell Gaines, es importante explorar algunos de los detalles más oscuros de sus crímenes. Entre sus víctimas más notables se encuentra Andrew Helgelien, un granjero adinerado que cayó bajo el hechizo de Bell y desapareció después de visitar su granja. Su hermano, Asle, se preocupó por su desaparición y comenzó a investigar por sí mismo. Las pesquisas de Asle llevaron a la revelación de las actividades siniestras de Bell. Tras recopilar pruebas y testimonios, finalmente persuadió a las autoridades para que investigaran la granja de Bell. Fue entonces cuando se descubrió el sótano secreto y sus horrores. Los restos descompuestos de numerosas víctimas fueron encontrados, algunos irreconocibles debido a la desmembración y el estado de putrefacción. La investigación también reveló que Bell había estado involucrada en estafas de seguros a gran escala.
había tramado la muerte de algunos de sus maridos para cobrar pólizas de seguro, mientras que otros simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Bel Ganes es un sombrío ejemplo de la capacidad humana para el mal. A lo largo de su vida manipuló, asesinó y desapareció a numerosas personas en busca de riqueza y poder. Su historia es un recordatorio inquietante de que el mal puede esconderse detrás de una persona de apariencia inocente y que el horror puede encontrarse en los lugares más inesperados. Iván IV Vasilievich, conocido en la historia como Iván el Terrible, fue uno de los líderes más influyentes y controvertidos de la Rusia medieval. Su reinado, que abarcó desde 1547 hasta su muerte en 1584, dejó una profunda huella en la historia rusa y europea. Iván IV nació el 25 de agosto de 1530 en Moscú, siendo el hijo de Basilio III y Elena Glinskaya. La muerte prematura de su padre, cuando Iván tenía apenas 3 años, dejó al joven príncipe en una situación vulnerable. La regencia pasó a manos de una serie de consejeros, lo que resultó en una infancia problemática y traumatizante para Iván. Esta experiencia temprana de intriga política y manipulación influiría en gran medida en su carácter y en su reinado posterior. Iván IV fue coronado zar de todas las Rusias en 1547, a la edad de 16 años. Su reinado comenzó con un aura de esperanza y cambio, ya que buscaba centralizar el poder y modernizar el Estado ruso. Su primera acción importante fue la creación del Oprichnina, un cuerpo de guardias personales y agentes que reportaban directamente al zar. Estos oprichniki llevaron a cabo una brutal represión de los opositores políticos y en muchos casos sembraron el terror en la sociedad rusa. Una de las características más notorias de Iván el Terrible fue su carácter impredecible y violento. A lo largo de su reinado, protagonizó episodios de furia extrema, incluso llegando a asesinar a su propio hijo y heredero, Iván Ivanovich, en un acceso de ira. Este evento trágico tuvo un profundo impacto en la dinámica de poder en Rusia y dejó al país sin un heredero claro. A pesar de su comportamiento errático, Iván también fue un líder que buscó expandir las fronteras de Rusia. Durante su reinado se anexaron importantes territorios, incluyendo la región de Kazán y Astracán. Estas conquistas ampliaron significativamente el territorio ruso y consolidaron la posición de Rusia como una potencia en crecimiento en Europa del Este. Además de sus logros en el campo militar, Iván el Terrible también promovió reformas administrativas y legales en Rusia. Introdujo un nuevo sistema de gobierno local conocido como el sistema de Zemsky Sobor.
que sentó las bases para la administración provincial en Rusia. También promulgó un código legal conocido como el Sudebnik en 1550, que estableció normas legales más uniformes en el país. El apodo del Terrible se ha asociado principalmente con el reinado de Iván IV debido a su comportamiento violento y su inclinación por la represión política. Sin embargo, es importante destacar que la palabra rusa utilizada para describirlo, Grozny, no tenía el mismo matiz negativo en su contexto original. En ruso antiguo, Grozny significa inspirador de temor o temible, más que terrible, en el sentido moderno de la palabra. Iván era consciente de su imagen y utilizaba la idea del temor como una herramienta de gobierno para mantener a raya a sus opositores. Iván el Terrible murió el 28 de marzo de 1584, dejando a Rusia en una situación de incertidumbre. Su legado es ambivalente. Por un lado, expandió las fronteras de Rusia y promovió reformas administrativas, pero por otro lado, su reinado estuvo marcado por la represión y la violencia. Su apodo el Terrible persiste en la memoria histórica, recordándonos la complejidad de su legado. En definitiva, Iván el Terrible fue un zar ruso que dejó una huella siniestra en la historia de Rusia y en la memoria colectiva europea. Su reinado estuvo marcado por la expansión territorial, las reformas administrativas y la represión brutal. Su apodo del Terrible refleja la ambivalencia de su legado, que incluye tanto logros significativos como acciones violentas. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Y llegamos al final de este programa especial del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por estar ahí y espero que os haya gustado tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Ya sabéis, dejadme un comentario en iVoox de qué os ha parecido. Illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. En esta ocasión, ya que hemos tenido un programa lleno de música metal, he escogido la canción Firestarter del grupo británico de música electrónica The Prodigy. En términos generales, Firestarter parece hablar de alguien que es una especie de provocador o incendiario emocional. Las letras sugieren a alguien que es apasionado y tiene la capacidad de encender las llamas del caos o la agitación en su entorno. El protagonista de la canción se describe a sí mismo como un iniciador de incendios y parece disfrutar de su papel en la creación de disturbios y provocación.
De nuevo, muchas gracias por las escuchas y a los mecenas les espero dentro de un ratito en Espacio en Rojo con nuevos temas calentitos. A los demás nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana y no seáis unos incendiarios a no ser que sea por una buena causa. Chao.